En la boda de mi hermana, mis papás me exigieron que le regalara la casa de $450,000 que yo mismo construí. Cuando les dije que no, mi papá perdió la cabeza y me soltó un golpe con un soporte de pastel de metal, tumbándome al suelo. Todo el salón se quedó mudo, hasta que el prometido de mi hermana soltó una revelación que les cambió la vida a mis papás. El soporte me pegó antes de que siquiera procesara que mi papá lo había aventado. Un segundo estaba sentado en mi mesa, tercera fila, cerca de la pista de baile, viendo a mi hermana Claire dar vueltas en su vestido Vera Wang de $8,000. Y al siguiente, el hierro forjado me pegó en la sien y todo se puso de cabeza. Caí con todo y silla, que se resbaló para atrás. Mi hombro dio primero contra el piso de madera, luego mi cabeza rebotó 1, 2 veces. La banda dejó de tocar a la mitad de la canción. 200 invitados se quedaron en silencio absoluto. Solo escuchaba un pitido agudo, como si tuviera una alarma de humo atorada en el cerebro. Me llevé la mano a la cabeza y la vi roja, pegajosa, sangre tibia bajándome por la oreja y empapando el cuello de la camisa azul marino que compré solo para esta boda. $120 en Nordstrom Rack. La cara de mi mamá apareció encima de mí, borrosa como derretida. Levántate, Daniel. Nos estás haciendo quedar mal. 6 horas antes, yo estaba terminando los últimos detalles del baño de visitas. La casa, mi casa, la que levanté con mis propias manos durante 3 años y 2 meses, por fin estaba lista. Cada cosa justo como yo la quería. Molduras en la sala, azulejo tipo metro en la cocina, pisos de madera que lijé y barnicé 2 veces porque la primera me quedaron feos. Todo en 2 acres que mi abuela me dejó cuando falleció. Elizabeth May Cordero. Murió en febrero de 2019 a los 87 años. El terreno costaba unos $40,000 cuando me lo heredó. Ahora, con la casa, valía como $450,000. Yo la construí, literal, no en sentido figurado. Empecé a los 19 en la construcción, en el área de estructuras para un desarrollador en Henderson, ganando el mínimo y lo que juntaba de horas extra, semanas de 80 horas, bajo un calor de 43 grados. El jefe de cuadrilla era un tal Ramón Gutiérrez, llevaba 30 años en el oficio y podía armar una casa dormido. ¿Quieres aprender?, me preguntó al tercer día. ¿En serio aprender? Sí, entonces cállate y pon atención. Aprendí a punta de mirar durante 7 años. Carpintería, cómo levantar paredes, cómo funcionan las vigas de carga, a leer planos como novelas. La plomería me la enseñó mi vecino, el señor Walter Chen, un jubilado de 73 años, bien pilas todavía. Me explicó de sifones, ventilas y por qué jamás en la vida se ponen conexiones de compresión en líneas de gas. La electricidad la aprendí en las clases nocturnas de la prepa comunitaria, con la maestra María Valdés, electricista certificada y con casi 30 años de experiencia. Me reprobó 2 veces en el panel de práctica antes de que lo hiciera bien. A la electricidad le da igual si estás cansado, me decía. No le importa si tuviste un mal día. O lo haces bien, o alguien sale lastimado. Al final lo saqué. Guardé cada peso que pude. Vivía en un minidepa de $680 al mes. Comía puro ramen. Manejaba un Honda Civic 2004 con casi 400,000 kilómetros. No salía, no me iba de vacaciones. Solo trabajaba, ahorraba y planeaba. Mis papás solo me ayudaron una vez. Me prestaron $10,000 para la cimentación y madera. Les pagué en 8 meses, hasta el último centavo, con intereses. La casa era mía. Cada metro, cada clavo, cada gota de sudor. A las 2:30 me bañé, me puse el traje azul marino y me fui al Riverside Grand Hotel para la boda de mi hermana. En la recepción, Claire se veía preciosa, 26 años, mi hermanita. El cabello rubio recogido en uno de esos peinados súper elaborados que seguro costó 3 horas. El vestido, más caro que mi primer carro. Se casaba con Marcus Reed, un tipo de finanzas que trabajaba en una firma de inversiones en el centro. Manejaba un BMW Serie 5. Un buen tipo, la neta. Me caía bien Marcus. Era directo, honesto, sin rodeos. La ceremonia estuvo bien, lo típico, muy tradicional. Claire lloró, Marcus lloró, mi mamá lloró, lo usual en una boda. La recepción empezó a las 6 en el salón del Riverside Grand, decorado como si hubieran sacado todo de Pinterest. Rosas blancas por todos lados, luces colgando, centros de mesa carísimos de $300 cada uno. 16 mesas, 12 personas en cada una, banda en vivo, barra libre. Yo puse $5,000 para la boda porque mis papás me lo pidieron. Dijeron que Claire necesitaba ayuda y ni lo pensé, porque así es la familia. Me senté en la mesa 9 con amigos de la familia, gente que medio recordaba de navidades y graduaciones. Platiqué tantito, me comí el pollo insípido y tomé un Cabernet X. A las 7:45 llegaron mis papás, Robert y Helen Cordero. Mi papá, 58 años, agente inmobiliario, manejaba un Lexus que ni podía pagar. Mi mamá, 56, medio tiempo en una empresa de diseño de interiores, siempre metiéndose en la vida de todos. Daniel, tenemos que hablar. La voz de mi mamá tenía ese tono que usaba cuando iba a pedir algo disfrazado de sentido común. Mi papá agarró una silla y se sentó pesadísimo. Tu hermana necesita casa. Dejé la copa de vino. Bueno, hay muchas en venta ahorita. Las tasas no están tan mal. Queremos que le des la tuya. La mesa se quedó callada. La señora junto a mí, Karen, amiga de mi mamá, de pronto se clavó en su postre. Me reí. De verdad me reí.
¿Qué? Tu casa, la que construiste. Claire la necesita más que tú. Sentí el estómago frío, esa sensación horrible cuando ves que alguien va en serio con algo que es absurdo. ¿Hablando en serio? Totalmente. Estás soltero. Claire va a formar una familia. Ella necesita espacio, jardín, estabilidad. Me tardé 3 años en construir esa casa. Mi papá me interrumpió. Y nosotros te ayudamos. Me prestaron 10,000, que ya les pagué, con intereses. 8 meses después, te dimos el terreno. No, mi voz se mantuvo firme, controlada. La abuela me dejó ese terreno en su testamento. Tengo los papeles notariados registrados en el condado. Mi abuela fue muy clara. La casa para mis papás, sus ahorros, $40,000, repartidos entre Claire y yo, y el terreno era solo para mí. Ese terreno debió ser para los dos, dijo mi mamá. Pues hubieras hablado con la abuela antes de que muriera. Yo tenía años trabajando en construcción desde los 19, semanas de 80 horas durante 7 años. Ahorré $127,000. Aprendí todos los oficios. Armé esa casa clavo por clavo, tubo por tubo, cable por cable. Era mía. La cara de mi mamá se puso fría, dura, de piedra. Te estamos pidiendo que hagas lo correcto. Lo correcto es que Claire compre su casa, como yo lo hice. Ella no puede pagarla. Entonces que espere, que ahorre, que trabaje, igual que yo lo hice. ¿No entiendes? Claro que entiendo. Lo que quieren es que regale 3 años de mi vida solo porque Claire no planeó nada. En ese momento apareció Claire, con Marcus un paso detrás. Ella se veía radiante, feliz, sin enterarse de nada. ¿Qué pasa?, preguntó. Tu hermano está siendo egoísta, soltó mi mamá, tan fuerte que hasta la mesa de al lado volteó a vernos. Le pedimos que te diera su casa y no quiso. La cara de Claire cambió en un segundo. La sonrisa se borró. ¿No me vas a dar tu casa? Claire, soy tu hermana. ¿No me vas a ayudar? Yo te di $5,000 para la boda, pero eso no es nada comparado con una casa. Las mesas a nuestro alrededor se quedaron calladas. Todos nos miraban. La banda justo había terminado una canción, así que mi voz se escuchó fuerte. Trabajé jornadas de 80 horas por 3 años para levantar esa casa. Sí, interrumpió mi papá, porque eso es lo que hace la familia. Uno se sacrifica por los demás. No, eso es lo que hace un tapete. Se le puso la cara roja. ¿Qué dijiste? Ya escuchaste. Se paró rapidísimo. La silla rechinó al moverse. Esta es tu última oportunidad. Pone la casa a nombre de tu hermana o te olvidas de esta familia. El salón entero se quedó en silencio, todos atentos. He trabajado en la construcción desde los 19 años. No nos importa, dijo mi mamá, que también se levantó. Esto es lealtad, es poner primero a la familia. Eso hago, pero ahora me pongo a mí primero, porque parece que a nadie más le importa. Mi papá tomó algo de la mesa de atrás, un soporte de pastel de esos de varios pisos, de hierro forjado que seguro pesaba unos 3 kilos, parte de la decoración de la boda. Lo alzó y lo aventó. Lo vi venir, pero no me dio tiempo de quitarme. El metal me pegó en la sien. Todo fue un destello blanco, dolor, el sonido de mi cráneo partiéndose. Me fui al suelo, todo sonaba lejos, como si estuviera bajo el agua. Veía puros zapatos, mucha gente parada, moviéndose. Alguien gritaba. Sentía la cabeza rara, como si ya no estuviera bien pegada al cuerpo. Unas manos me tocaron el hombro. Mi mamá se agachó. Levántate, nos estás haciendo quedar en ridículo. Sentía la sangre, caliente y pegajosa, bajando por el cuello y empapando mi camisa. Vi mi mano roja. Un hombre se abrió paso entre la gente. Traía traje negro y un gafete de seguridad en el cinturón. Grandote, fácil, 1,90 y 90 kilos. El gafete decía, Oficial J. Williams, Seguridad Riverside Grand. Lo vi, tenía voz fuerte y mandona. Señor, no se mueva. Mi papá lo señaló. No se meta. Esto es entre familia. Eso es agresión con arma peligrosa. Williams sacó su radio. Central. Necesito policías por agresión con arma en el Riverside Grand. Salón de eventos. La víctima está sangrando de la cabeza. El sospechoso sigue aquí. Del radio salió una voz de mujer. Recibido. Unidades en camino. Llegan en 4 minutos. Traté de sentarme, pero todo me daba vueltas. Marcus se arrodilló junto a mí. Daniel, ¿estás bien? Estoy bien, pero en realidad no lo estaba. Veía todo doble y borroso. El zumbido en los oídos era peor. Marcus se levantó y miró a mi papá. ¿Qué les pasa? Esto no te incumbe. Acabo de entrar a esta familia. Claro que me incumbe. Marcus sacó el celular y abrió su correo. Y aquí hay algo que todos tienen que saber. Marcus, no. Trató de detenerlo Claire, pero él se soltó. No. Levantó el celular y lo mostró para que las mesas cercanas vieran. Esto me lo mandó mi contador, Richard Morrison, CPA, 23 años de experiencia. Me lo envió ayer a las 4:47 de la tarde. Deslizó la pantalla. Estimado señor Reed, como solicitó, terminé la revisión financiera para la fusión de cuentas. Debo informarle de una discrepancia importante. La señora Claire Cordero tiene una deuda de $47,283 en tarjetas de crédito, en 4 cuentas, lo cual no se mencionó en nuestras conversaciones previas. Claire se puso blanca. Silencio total. $47,000, repitió Marcus. ¿Por compras? Mi papá miró a Claire. ¿Eso es cierto? Nadie contestó. Claire, ¿es cierto? Puedo explicarlo. ¿47,000? Marcus siguió leyendo en el celular. Gucci, Prada, Louis Vuitton, Hermès. Volteó a ver a Claire. Una bolsa de $6,000,
usada 2 veces. Revisé tu closet. Los invitados sacaban el celular. Ya estaban grabando y sacando fotos. La señora de la mesa 9 ya tenía el iPhone apuntando, con la luz roja de grabación prendida. Afuera se oían las sirenas, cada vez más cerca. Williams habló por radio otra vez. El sospechoso es hombre, unos 50 y tantos, traje gris. El arma fue un soporte de pastel de hierro forjado. La víctima está sangrando de la cabeza, herida visible. Soy exagente del sheriff, condado de Riverside. Fui testigo de todo. Mi papá se dejó caer en la silla, pálido, con las manos temblando. Las luces rojas y azules iluminaron el salón. Entraron 3 policías de Riverside, 2 hombres y una mujer. El principal traía insignia de sargento. Williams los llamó. Aquí está la víctima, aquí el sospechoso. Agresión no provocada con arma frente a 200 personas. Señaló el soporte, todavía con sangre, mi sangre, en la esquina. El sargento miró a mi papá. Señor, póngase de pie. Él se levantó despacio. Esto es un malentendido. Gírese, manos atrás. Oficial, ¿no entiende? Que se gire. Mi papá obedeció. Se escuchó el clic de las esposas, el metal cerrándose en su muñeca. Final, absoluto. Marcus seguía con el celular en la mano, leyendo. A ver si entendí bien. Su voz resonó en el salón callado. Golpeó a su hijo porque no quiso regalarle la casa. La misma casa que construyó con su propio sudor 3 años. A alguien que se gastó $47,000 en bolsas de diseñador. Mi mamá se quedó mirando a Claire. Nos mentiste. Uno de los policías se arrodilló junto a mí, joven, como 20 y tantos. Placa que decía, Oficial M. Rodríguez. Ya vienen los paramédicos. Es una herida seria. No se mueva. La otra policía, la mujer, Oficial S. Chen, tomó fotos de la escena. El soporte de pastel, la sangre en el piso. Mi papá esposado. El sargento le estaba leyendo sus derechos. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en la corte. Claire lloraba. Daniel, por favor. La miré. De verdad la miré. A mi hermana menor, que acababa de ver a nuestro papá golpearme, y lo primero que hizo fue defenderse a ella. ¿Por favor qué? Pregunté con voz ronca, gruesa. Diles que fue un accidente. No fue ningún accidente, Daniel. Agarró un objeto y me pegó frente a 200 personas, porque no quise darte mi casa para que la llenes de $47,000 en porquerías de diseñador. Llegaron los paramédicos. 2. Una mujer de unos 40 y un hombre de 30 y tantos. Traían camilla y maletines médicos. La mujer se agachó a mi lado. En su gafete decía, Rachel Torres, EMTP. Soy Rachel. ¿Cómo te llamas? Daniel Cordero. ¿Sabes qué día es hoy? Sábado, la boda de mi hermana. Lamentablemente. Ella medio sonrió. Perfecto, eso está bien. ¿Sabes dónde estás? En el Hotel Riverside Grand. Ojalá estuviera en cualquier otro lugar. Me revisó las pupilas con una linterna. Puede ser una conmoción. Hay que llevarlo. Chequen bien esa herida. Me ayudaron a subirme a la camilla. Todo daba vueltas. Sentía el estómago revuelto. Mientras me sacaban, pasé junto a mi papá que estaba esposado y ni siquiera quiso voltear a verme. El sargento estaba hablando con Williams, tomándole su declaración, mientras otros invitados eran entrevistados. Mi mamá seguía congelada junto a la mesa 9, completamente pálida y con las manos temblando. Claire lloraba abrazada a Marcus, que estaba en shock. Los paramédicos me sacaron por el lobby. Pasamos por recepción. El concierge me miraba con la cara desencajada. Y una familia que estaba haciendo check-in se me quedó viendo mientras pasaba, empapado en sangre y amarrado a la camilla. La ambulancia ya estaba esperando afuera. Me subieron y Rachel se subió conmigo para ponerme una vía intravenosa. Vamos a llevarte al Riverside Memorial. Ahí tienen buen equipo de neurología. Se cerraron las puertas de golpe, se encendieron las sirenas y las luces, y nos fuimos alejando del salón de la boda de mi hermana. En el hospital Riverside Memorial, la sala de urgencias era un caos, típico de sábado en la noche. Conductores borrachos, pleitos de bar, sobredosis. Me atendieron rápido. Las heridas en la cabeza sangran mucho. Parecen peores de lo que son, pero pueden ser impredecibles. Hemorragias cerebrales, fracturas de cráneo, conmociones que te pueden matar hasta 3 días después. Me revisó el Dr. James Park, un coreano americano de unos 40 y tantos. Se le veía el cansancio encima. Médico de guardia en emergencias. Llevaba 12 años ahí según su gafete. Señor Cordero, necesito que siga mi dedo con la mirada. Lo seguí. Izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Náuseas? Un poco. ¿Mareos? Sí. Bien, vamos a hacerte una tomografía para descartar fracturas y hemorragias. Me llevaron a radiología. Me metieron a la máquina. La técnica era una chava joven. Debía tener unos 25. Su gafete decía Jennifer. Piernas, me dijo, y que no me moviera. La máquina hacía un ruido raro mientras tomaba imágenes de mi cráneo. 20 minutos después ya estaba de regreso en urgencias, y el Dr. Park volvió con una tableta. Buenas noticias, no tienes fractura ni hemorragia. Tienes una conmoción moderada y una cortada de 5 centímetros que va a necesitar grapas. ¿Grapas? Sí, como 6. Está muy profunda para pegamento y muy irregular para puntos. Me anestesió el cuero cabelludo con lidocaína, quemaba horrible, y luego me puso las grapas. 6 clics de metal, 6 jalones. Tienes que ver a tu médico de cabecera en 5 días. Si te duele más la cabeza, vomitas, te confundes o te desmayas, regresa de inmediato. ¿De acuerdo? ¿Tienes quien te lleve? Voy a llamar a mi vecino. Entonces entró una policía. Diferente, detective, mujer de unos 40 y tantos, pelo entrecano recogido, su placa y pistola colgadas del cinturón, y su gafete decía DIT, María Sullivan, policía de Riverside. Señor Cordero,
Soy la detective Sullivan. Necesito tomarle su declaración. El Dr. Park asintió. Que sea breve. Necesita descansar. Sullivan sacó una grabadora. ¿Autoriza que esto se grabe? Sí. Le puso rec y empezó. Sábado, 23 de septiembre, 11:47 p.m. Entrevista con Daniel Cordero sobre el caso 2024-088447. Señor Cordero, ¿me puede contar qué pasó esta noche? Le conté todo. La conversación con mis papás, cómo me exigieron la casa, que me negué, la agresión. Tomó notas y me hizo preguntas. ¿Su papá lo amenazó antes de golpearlo? Dijo que era mi última oportunidad. ¿Firmas la casa o quedas fuera de la familia? Y después, agarró el soporte del pastel y me pegó. ¿Sintió que su vida estaba en peligro? Sentí que el cráneo se me partía. Siguió anotando. Tenemos la declaración del oficial Williams. Él vio todo. Además, hay como 40 videos de celulares de los invitados. ¿40? Estamos en 2024. Todos graban todo. Levantó la vista. Su papá está detenido por agresión con arma peligrosa. La fianza se fija el lunes en la mañana. ¿Quiere una orden de restricción? Sí, me encargo. Recibirá la orden temporal en menos de 48 horas. Me dio una tarjeta. Detective María Sullivan. Unidad de Delitos Violentos. Teléfono y correo. Si recuerda algo más, mándeme mensaje. Si su papá lo busca, avíseme de inmediato. Se fue. El Dr. Park regresó. Ya estás dado de alta. Aquí tienes tus papeles. Protocolo de conmoción, instrucciones, receta para el dolor. Le llamé a Walter, mi vecino el plomero jubilado que me enseñó todo lo que sé. Contestó al segundo timbrazo. ¿Daniel? Hola, Walter. ¿Puedes venir por mí al Riverside Memorial? ¿Qué te pasó? Es una historia larga, ¿sí puedes venir? Llego en 20 minutos. Ya vas para tu casa. Walter llegó en su camioneta, una Ford F-150 azul deslavada, modelo 2008, con 180,000 millas, la misma que tenía cuando lo conocí hace 7 años. Cuando me vio, con la camisa llena de sangre, grapas en la cabeza, pulsera del hospital, no dijo nada. Solo me ayudó a subir al asiento del copiloto. Manejamos en silencio como 10 minutos. Por fin preguntó, ¿tus papás? Mi papá. ¿Por qué? Porque no quise darle mi casa a Claire. Se quedó callado un rato más. ¿La casa que tú construiste? Sí. ¿La que te tomó 3 años tú solo con tus manos? Sí. Se metió a mi cochera, me miró y soltó. Tu papá no tiene idea de lo que vale. Tu abuela estaría orgullosa de ti. Se me cerró la garganta. No pude hablar. Walter me ayudó a entrar. Se aseguró de que tuviera agua, medicina para el dolor y que su número estuviera apuntado en la cocina. Llámame si necesitas cualquier cosa, lo que sea. Se fue. Me quedé de pie en mi sala, la casa que construí, las molduras que puse en 4 fines de semana, los pisos que restauré 2 veces, cada detalle justo como yo quería. Sonó mi celular, mensajes de texto, decenas. Claire. Daniel, por favor, lo siento tanto. Claire. Papá no lo hizo con mala intención. Claire. Por favor, no levantes cargos. Mamá, estás destruyendo a esta familia. Mamá, tu papá puede ir a la cárcel. Mamá, ¿eso es lo que quieres? Los borré todos. Bloqueé los 2 números. Otro mensaje, Marcus. Lo siento, no supe de la deuda hasta la semana pasada. No sabía que te habían pedido la casa. ¿Estás bien? Le respondí. Conmoción. 6 grapas. Voy a estar bien. Marcus. Claire quiere hablar contigo. Yo. Dile a Claire que no tengo nada que decirle. Marcus. Entiendo, Marcus. Para lo que vale tenías razón. En todo. Ya no respondí. Me tomé el medicamento que me recetó el Dr. Park, hidrocodona, 5 mililitros. Me fui a acostar en mi sillón, el modular por el que ahorré 6 meses, de microfibra gris, ridículamente cómodo. Cerré los ojos y traté de no pensar en la cara de mi papá cuando me pegó con el soporte del pastel, pero no pude evitarlo. Domingo en la mañana, desperté a las 11:30. La cabeza me dolía como si me la hubieran partido. Tenía 47 llamadas perdidas y 15 mensajes de voz. No escuché ninguno. Hice café, negro, bien cargado, y me senté en la mesa de la cocina, la que hice con madera recuperada de un granero. Me tardé 3 meses en ese proyecto porque quería que quedara perfecto. De repente sonó mi celular. Era un número que no conocía. Contesté. Bueno, el señor Cordero, habla la detective Sullivan. ¿Cómo se siente? Como si me hubieran dado con algo de metal. Tengo novedades. Su papá vio al juez esta mañana. Le fijaron la fianza en $50,000. Ya la pagó. Está libre. Sentí que el estómago se me iba hasta los pies. ¿Ya? El juez le puso una orden de restricción. No puede comunicarse con usted, ni acercarse a menos de 150 metros de usted o de su casa. Si la rompe, lo arrestamos de inmediato, ¿de acuerdo? Le aviso también que ya tenemos el testimonio de 37 personas. El caso está muy sólido. Es casi seguro que el fiscal va a presentar cargos formales el lunes. ¿Qué cargos? Agresión con arma peligrosa. Es delito grave. Si lo declaran culpable, son de 2 a 4 años de prisión. 2 a 4 años. Mi papá, en la cárcel. Señor Cordero, aquí estoy. ¿Está bien? No, es normal. ¿Tiene con quién hablar? Con mi vecino. Perfecto. Apóyese en la gente que lo quiere. Y si necesita algo, mándeme mensaje. Colgó. Me quedé 1 hora sentado en la mesa de la cocina sin moverme. Ni siquiera me tomé el café. Solo pensaba en mi papá esposado, en Claire llorando, en la cara de mi mamá cuando Marcus destapó la deuda. Mi celular vibró. Mensaje de un número desconocido. Daniel, soy Marcus. Estoy usando el teléfono del trabajo. Claire no sabe. Tenemos que hablar. ¿Puedo ir a tu casa? Dudé, pero luego respondí que sí. Le mandé la dirección. 847 Oakmont Drive. Llego en 30 minutos. Marcus llegó justo al mediodía, todavía con la ropa de la boda, smoking negro, corbata floja. Se veía agotado. Le abrí la puerta. Al entrar miró todo. La sala, la cocina, el trabajo que hice con mis propias manos.
¿De verdad tú hiciste todo esto? Cada pared. Te quedó increíble. Gracias. Nos sentamos en la sala. Él en el sillón, yo en el reposet. Claire no ha dejado de llorar desde anoche, dijo Marcus. Tu mamá también. Tu papá se niega a hablar con cualquiera. Mejor. Daniel me pegó con un objeto de metal porque no quise regalarle mi casa a Claire. No hay excusa. Lo sé. Se hizo un silencio. No sabía nada de la deuda hasta que Richard mandó ese correo, dijo Marcus. Claire lo tenía escondido. Cuentas separadas. Solo pagaba el mínimo, pero la deuda fue creciendo. Son $47,283 exactos. Se frotó la cara, cansado. Bolsas, zapatos, vestidos que usó una sola vez y algunos todavía con etiqueta. ¿Por qué no dijiste nada antes de la boda? Porque me quería casar con ella. La amaba. Pensé que podíamos superar esto. Me miró. Pero anoche, viendo a tus papás exigir tu casa, viendo a tu papá golpearte, viendo a Claire ponerse de su lado, me di cuenta de que no es la persona que yo creía, dijo en voz baja. No, voy a pedir la anulación. Lo miré sorprendido. ¿Cómo? Anulación. Llevamos menos de 24 horas casados. En California, el fraude es motivo. Ella ocultó una deuda enorme. Eso es fraude. Marcus, no puedo estar casado con alguien que vio cómo su papá golpeaba a su hermano y lo primero que hizo fue querer salvarse a sí misma. Su voz era fría, vacía. Hoy temprano hablé con mi abogada, Jennifer Chen. Lleva 15 años en derecho familiar. Ella va a presentar la solicitud el lunes. Lo siento, no tienes por qué disculparte. Se paró. Vine a pedirte perdón. Por ellos, por Claire, por todo esto. No tienes por qué. Sí, sí tengo. Porque lo que hicieron no tiene justificación. Y tú merecías algo mucho mejor. Caminó hasta la puerta, se detuvo y volteó. Tu abuela fue muy lista al dejarte este terreno. Ella sabía, ¿saber qué? Que tú eras el único que lo iba a valorar. El único que iba a construir algo de verdad. Y se fue. 3 días después, ya era lunes en la tarde, y la fiscalía presentó los cargos formales. Agresión con arma peligrosa, delito grave. El abogado de mi papá me llamó. Defensor de oficio, Thomas Wright, con 28 años de experiencia. Señor Cordero, represento a su padre. Quisiera hablar sobre un posible acuerdo. No, entiendo que esté molesto. Me agredió delante de 200 personas, solo porque no quise regalar mi casa. No hay trato. ¿Está dispuesto a disculparse, pagar los gastos médicos, tomar terapia de manejo de ira? No. Señor Cordero, su papá tomó la decisión de agarrar un objeto y aventármelo a la cabeza. Eso fue lo que hizo. Ahora debe hacerse responsable. Le colgué. 1 hora después me llamó la detective Sullivan. La audiencia preliminar es el 15 de octubre. Vas a tener que testificar. Ahí estaré. La defensa va a tratar de hacerlo ver como un pleito familiar, que tu papá estaba enojado, que fue un impulso y que no quiso hacerte daño. Me pegó con un objeto tan fuerte que me pusieron 6 grapas en la cabeza. Lo sé. Solo prepárate para que traten de minimizarlo. 2 semanas después, la anulación de Marcus ya era oficial. 43 horas de matrimonio. Al parecer, la boda más corta de la historia en Riverside. Claire me marcó del celular de mi mamá. Contesté sin querer. Daniel, le colgué y de paso bloqueé ese número. El abogado de mi papá volvió a llamar con otra oferta. Libertad condicional, servicio comunitario, restitución. No. Señor Cordero, su papá tiene 58 años. Si lo declaran culpable de un delito grave, pierde su licencia de bienes raíces y se acaba su carrera. ¿Eso es lo que quiere? Lo que yo quería era estar en la boda de mi hermana sin que me golpearan, pero no siempre se puede. Llegó el 15 de octubre, la audiencia preliminar. El juzgado estaba helado, el aire acondicionado a todo lo que da, pisos de mármol y paredes de madera. Al frente, la jueza Patricia Ramírez, 62 años, ex fiscal, famosa por ser estricta pero justa. Mi papá sentado en la mesa de la defensa junto a Wright, de traje gris y corbata, viéndose más pequeño de lo que recordaba. Testifiqué durante 47 minutos. Conté todo, la exigencia de la casa, mi negativa, la agresión. Wright me interrogó. Señor Cordero, ¿tenía usted una relación conflictiva con su papá? No, todo era normal hasta que él exigió que regalara 3 años de trabajo. ¿Se negó a ayudar a su hermana? Le di $5,000 para la boda. Siempre la he apoyado. Pero regalarle mi casa no. ¿Por egoísmo? Porque no soy un tapete. La jueza Ramírez levantó la mirada. Señor Wright, ¿alguna otra pregunta? Su señoría, estoy tratando de establecer el motivo. Está editorializando. Haga preguntas o siéntese. Wright se sentó. El Ministerio Público llamó al oficial Williams, quien testificó durante media hora. Describió lo que vio, la agresión, el arma, la sangre. Como exagente del sheriff, en su experiencia profesional, ¿esto fue defensa propia? No, la víctima estaba sentada. El acusado tomó un objeto y lo golpeó. Eso es agresión. Llamaron a 3 testigos más, todos invitados a la boda. Todos dijeron lo mismo. La jueza Ramírez examinó las pruebas, los videos, las fotos, los expedientes médicos. Remito esto a juicio. El acusado seguirá en libertad bajo fianza y la orden de restricción continúa. Sonó el martillo. Así quedó. La fecha del juicio, 12 de enero. Era noviembre, 3 meses después del ataque. Me quitaron las grapas a las 2 semanas y me quedó una cicatriz de 5 centímetros, bien escondida entre el cabello. Los síntomas de la conmoción me duraron 6 semanas.
dolor de cabeza, mareos, sensibilidad a la luz. Regresé al trabajo. Encontré chamba en una constructora de casas a la medida. Marcus Delgado, quien lleva 47 años en el negocio y es el mejor del condado, se enteró de lo que me pasó y me ofreció un lugar. Necesito a alguien que de verdad se fije en la calidad, me dijo. ¿Te interesa? Y claro que me interesó. Empecé el 1 de noviembre como carpintero principal, con sueldo de $75,000 al año y prestaciones. Mi primer trabajo fue remodelar una cocina. La clienta quería gabinetes a la medida, estilo shaker, bisagras de cierre suave y luz bajo los gabinetes. Yo los hice, cada unión perfecta, cada medida justa. Cuando los vio, la clienta se puso a llorar de la emoción. «Están perfectos», me dijo. Y sí, lo estaban. Llegó el 12 de enero, el juicio. Fueron 3 días. La fiscalía presentó 40 videos de invitados de la boda. En todo se veía lo mismo. Mi papá agarrando el soporte del pastel, lanzándolo y pegándome. Enseñaron los expedientes médicos, las fotos de mi herida, las grapas, la cicatriz. La defensa salió con que era un asunto familiar, que fue pérdida temporal de control y que no hubo intención de hacer daño grave. Robert Cordero es un papá frustrado que actuó por impulso en un momento de enojo. Esto fue un problema familiar que se salió de las manos. La fiscalía no se la compró. Robert Cordero agarró un arma y le pegó a su hijo en la cabeza porque no le quiso regalar una propiedad. Eso no es un asunto familiar, es agresión, es delito. El jurado deliberó 4 horas. Culpable, agresión con arma peligrosa. Sentencia programada para el 3 de febrero. Llegó el 3 de febrero y la jueza Ramírez miró a mi papá. «Señor Cordero, usted no tiene antecedentes penales. Tiene trabajo y el apoyo de su familia, pero lastimó a su hijo con un arma frente a 200 personas porque no le quiso regalar su propiedad». Hizo una pausa. «Este tribunal no puede justificar la violencia por decepción. Su hijo construyó esa casa con sus manos. Es suya. Usted no tenía derecho a exigirla, y mucho menos a agredirlo cuando se negó». Mi papá veía la mesa. «Lo sentencio a 2 años en la cárcel del condado. Sentencia suspendida. 5 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, clases para el control de la ira y el pago de los gastos médicos». Luego me miró. «Señor Cordero, ¿quiere decirle algo al tribunal?». Me paré. Mi papá me enseñó muchas cosas cuando era niño. A arreglar un coche, a cambiar una llanta, a superar la decepción. Hice una pausa. Pero también me enseñó que la familia te puede traicionar, que el amor tiene condiciones, que solo valgo si entrego todo lo que he construido. Los hombros de mi papá temblaban, lloraba. No lo perdono. Tal vez algún día, pero hoy no. Hoy solo quiero irme a casa la casa que yo construí y cerrar la puerta. Me senté. La jueza Ramírez asintió. Se levanta la sesión. 6 meses después, en agosto, estoy sentado en la terraza de atrás, la que construí el mes pasado. Tablas de cedro, barandal a juego, luces colgando arriba. Es tarde, hace calor, se oyen grillos y luciérnagas a lo lejos. Walter está enfrente de mí, cerveza en mano, y la misma Ford F-150 está en la entrada. «Te quedó bien chida esta terraza», me dice mirando alrededor. «Gracias. Tu abuela estaría orgullosa». Sí, vibra mi celular. Un correo de Marcus, mi ex cuñado de 43 horas. «Pensé que querrías saberlo. Claire se declaró en bancarrota el mes pasado. Tus papás la están apoyando. Ninguno de ellos ha preguntado por ti». Borro el correo. Walter se da cuenta. ¿Familia? Ex familia. Qué bueno que ya no están. Me río, pero de verdad me río. La casa detrás de mí brilla con todas las luces encendidas. Molduras elegantes, pisos de madera, azulejo tipo metro. Cada detalle perfecto. Todo mío, hecho por mis manos, mi esfuerzo, mi tiempo. Querían que lo regalara, que entregara 3 años como si no valieran nada, pero para mí lo valen todo. «¿Estás bien?», pregunta Walter. Lo volteo a ver. A mi vecino, el que me enseñó plomería, el que me recogió del hospital, el que nunca me pidió ser alguien distinto. «Sí», le digo, «estoy bien», y es verdad. La casa está aquí atrás de mí, firme, real, mía. Intentaron quitármela, no pudieron. Aquí sigo.